Hay una experiencia que casi todo el mundo ha vivido, ese momento que parece desafiar las leyes de la física de nuestro día a día, y ocurre justo cuando nuestro pie se encuentra con una placa de hielo. Aunque parezca algo simple, lo que pasa en ese instante esconde una ciencia que es, a la vez, fascinante y, la verdad, bastante extraña. Pones el pie en el suelo y ¡zas! De repente se acabó el control. Pierdes el agarre, pierdes el equilibrio y por un momento el mundo parece inclinarse. Es una sensación instantánea, un deslizamiento que parece romper todas las reglas. A ver, la respuesta que se nos viene a todos a la cabeza es, pues porque se derrite y hay agua, ¿no? Lógico. Pero, y aquí es donde empieza el misterio. El hielo sigue siendo increíblemente resbaladizo a temperaturas muy por debajo de cero, cuando en teoría no debería haber ni una gota de agua líquida. Entonces, ¿qué está pasando de verdad? Venga, vamos a empezar por la teoría de toda la vida, la que parece más obvia, la que casi todo el mundo da por buena. Y luego veremos por qué sencillamente se queda corta. Para entender un resbalón hay que entender un concepto clave: la fricción. Es básicamente la fuerza que nos mantiene pegados al suelo, la que da agarre a nuestros zapatos. Así que un resbalón es ni más ni menos que la fricción diciendo hasta luego de forma catastrófica. Bueno, pues esta es la famosa teoría de la presión. Dice que al pisar el hielo, nuestro peso ejerce una fuerza que baja un poquito el punto de fusión del hielo, creando una capa finísima de agua justo debajo del zapato. Y claro, esa agua actúa como lubricante. Tiene sentido, ¿verdad? Es una explicación muy limpita. Pero aquí es donde la teoría hace aguas. La presión que ejerce un zapato normal apenas podría derretir el hielo a un grado bajo cero. Y si hablamos de menos 20 grados, olvídate, es prácticamente imposible. Y sin embargo, a esas temperaturas, el hielo sigue siendo una pista de patinaje. Así que no, la presión por sí sola no lo explica. Tiene que haber algo más. Y aquí, amigos, es donde la física se pone de verdad interesante y un poco rara, porque el secreto no está en lo que nosotros le hacemos al hielo al pisarlo, sino en lo que el propio hielo ya está haciendo por su cuenta. El gran error de la teoría clásica es que trata al hielo como un bloque sólido, estático y ya está. Pero la realidad es que su capa más externa, la superficie, es un mundo aparte, un entorno dinámico que se comporta de una manera que desafía nuestra idea de lo que es un sólido. A ver, imaginemos las moléculas de agua. En el corazón del hielo están todas bien agarradas unas a otras, formando una estructura súper rígida. Pero, ¿y las que están justo en la superficie? Esas no tienen a nadie por encima que las sujete. Están, por así decirlo, un poco más sueltas. Tienen más libertad para moverse, para vibrar, y acaban creando una capa desordenada, finísima, casi líquida. Este fenómeno tiene un nombre. Se llama prefusión superficial. Y es una propiedad que tiene el hielo por sí mismo. O sea que el hielo, por su propia naturaleza, siempre lleva puesta una especie de capa lubricante invisible de apenas unas moléculas de grosor que está ahí, lista para la acción. Y aquí está el gran giro de guión. El hielo no se vuelve resbaladizo cuando lo pisamos, es que ya lo era antes de que llegáramos. Viene, por así decirlo, lubricado de fábrica. Nosotros lo único que hacemos es activar una propiedad que ya estaba ahí, esperando. Vale, ahora que tenemos el ingrediente secreto, esa capa casi líquida, podemos montar la receta completa del resbalón perfecto. Porque, ojo, no es una sola cosa, es una combinación de 3 factores lo que lo provoca. Esto funciona como un efecto dominó. Primero está esa capa que ya existe, que proporciona el deslizamiento inicial. En cuanto empieza el movimiento, el roce de nuestro zapato genera un poquito de calor, que derrite aún más hielo y hace todo más resbaladizo. Y por último, sí, la presión también añade su granito de arena, sobre todo si es algo tan afilado como la cuchilla de un patín. O sea que al final no hay un único culpable, es la suma de todo. La estructura molecular del hielo, la temperatura y las fuerzas que aplicamos. Es la interacción de estos 3 elementos lo que lo convierte en una de las superficies más traicioneras de la naturaleza. Bueno, ya entendemos la física que hay detrás, pero falta una pieza del puzzle. ¿Por qué la sensación es tan de repente? Porque se pasa de caminar con normalidad a estar en el suelo en una fracción de segundo. Y esta es la clave de la experiencia. No es como resbalar en el barro que notas cómo vas perdiendo el control poco a poco. No. Con el hielo es como un interruptor. Tienes agarre y de pronto, ¡puf!, ya no tienes nada. La razón es que esa capa de agua, por muy microscópica que sea, es increíblemente eficaz. Hace que la fricción caiga en picado pero de forma instantánea. No hay una rampa de deslizamiento progresivo. Es como si alguien pulsara un interruptor que apaga el agarre por completo. Al final, lo que descubrimos es que el hielo es mucho más que un simple sólido. Es un material activo, cuya superficie juega con unas reglas físicas distintas a las del resto de su estructura.
unas reglas, que por cierto, lo hacen fundamentalmente inestable para caminar sobre él. Lo que sentimos como un resbalón es en realidad un fallo en cascada de la fricción, provocado por esa capa invisible de moléculas que se niegan a quedarse quietas. El hielo no es traicionero, simplemente opera con unas reglas diferentes. Y esas reglas no se ven venir.